Hola a todos, mi nombre es Samuel Vargas y el de mi compañera es Daniela Di Carlo. En el presente video se explicará el uso, la composición y características de ciertos instrumentos de medición eléctrica, como lo son los termopares, los bulbos de resistencia RTD y los termistores. El termopar, o por su nombre en inglés termocupla, es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se va a producir una tensión, la cual va a ser proporcional a la temperatura. Debido a su versatilidad, el termopar es tal vez el único método práctico industrial para la medición de temperaturas entre 500 y 1500 grados centígrados. Los termómetros también pueden diseñarse para esas temperaturas, pero el diseño debe ser especial para esos rangos. En temperaturas menores a 500 grados centígrados se emplea también el termopar, aunque su costo sea mayor con el fin de tener un solo tipo de equipo en la planta. Existen una infinidad de tipos de termocupla. En la tabla que mostraremos más adelante aparecen algunas de las más comunes, pero casi el 90% de las termocuplas utilizadas son del tipo J o del tipo K. La diferencia entre ellas radica en el material con el que se fabrican. Una de tipo J, como la que tenemos en nuestra imagen, está hecha con un alambre de hierro y otro de constantán. El alambre de hierro se puede reconocer con un imán. Además, el hierro es gris opaco, aunque a veces estos alambres se recubren con una delgada capa de cobre para evitar oxidación. El constantán, que es cobre y níquel, es también magnético, pero muy levemente. Se reconoce mejor porque es plateado brillante. Para escoger los materiales que forman el termopar se debe tomar en cuenta algunos factores que garanticen su mantenimiento y comercialización. Aquí podemos observar algunos materiales que se utilizan para fabricar los termopares, como el hierro y constantano, cobre y constantano, antimonio y bismuto. Se emplean como sensores de temperatura. Podemos ver los tipos de termopares que existen en el mercado y sus polaridades, así como el rango en el que operan cada uno de ellos. Los tipos de termopares estándar y sus propiedades pueden ser identificados por los colores del aislante y el encapuchado. La ANSI ha establecido una serie de especificaciones de tipos de termopares para hacer fácil la identificación y uso de termopares. La tabla listada indica los códigos de colores estándar que usted puede utilizar para identificar el tipo de termopar y la polaridad de la señal para cada tipo de termopar. Si nos encontramos un termopar que no está listado en la tabla, probablemente este no cumple con el estándar ANSI y se debe contactar al proveedor para obtener información más detallada acerca de su operación. Para convertir la lectura en milivoltios del voltímetro a su temperatura correspondiente, se pueden consultar las tablas. Estas tablas están disponibles con los fabricantes de termopares y enlistan las temperaturas específicas que corresponden a una serie de lecturas de voltaje. Debido a la implementación de medidores electrónicos, ya no es necesaria la consulta de las tablas, pues estos dan la lectura directa en grados. Mediante este tipo de tablas se puede conocer el milivoltaje que se genera a determinadas temperaturas. Como ejemplo en la imagen tenemos que si deseáramos conocer el milivoltaje equivalente de la temperatura de 770 grados centígrados, se busca en la columna de los extremos derecho o izquierdo el valor 700 y en la fila de los extremos inferior o superior se busca el valor de 70 en forma de eje coordenado, encontrando de esta manera el valor de milivoltios que es de 7020 milivoltios. Una de las ventajas del termopar es que su voltaje de salida se puede transmitir fácilmente a grandes distancias hasta el punto de lectura. Otra de ellas es que se puede fabricar de forma rápida en casi cualquier taller de instrumentos. El termopar por sí mismo es relativamente barato. Se puede mostrar en el diagrama que los conductores de la unión de medición son encapsulados dentro de una funda de metal rígido que protege el termopar. La unión de medición es formada en el extremo.
El óxido de magnesio rodea los alambres que forman el termopar contra vibraciones que podrían dañar los finos alambres y tiene una función adicional que es aumentar la transferencia de calor entre la unión de medición y el medio que rodea el termopar. Esto asegura que la unión de medición siga los cambios rápidos de temperatura del medio. Entre las uniones de los termopar tenemos unión aterrizada. Es cuando se encuentra el termopar dentro de la funda metálica. Podemos soldar la unión del termopar directamente a la punta de la funda metálica. El unir el termopar a la funda asegura una rápida transferencia de calor de la funda a la unión. Unión aislada. La unión aislada es similar a la unión aterrizada, excepto que la unión del termopar está aislada a la funda metálica. Se aísla la unión eléctricamente de la funda metálica para prevenir que fugas de voltaje en una máquina lleven un error de medición. Unión expuesta. En este tipo de unión, la unión del termopar sale de la punta de la funda, pero está aislada de esta. La unión responde muy rápido a los cambios de temperatura debido a que la unión del termopar está expuesta directamente al material que está siendo calentado. Relación entre voltaje y temperatura para diferentes termopares. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características de salida de los termopares más comunes. Las señales de voltaje que se generan en un termopar son de orden de milivoltios. Conversión de temperatura a voltaje. El voltaje de salida E de un circuito de termopar es usualmente escrito de la siguiente forma, como lo apreciamos en la ecuación, donde T es la temperatura en grados centígrados y el voltaje E está con referencia a una temperatura de 0 grados centígrados. Las constantes A, B y C son dependientes del material del termopar. Los alambres de extensión son utilizados para conectar el termopar con el voltímetro. En algunas aplicaciones ambas uniones están separadas por varias decenas de metros. Hay dos clases de alambres de extensión para aplicaciones de termopares. El primer tipo de alambre es esencialmente del mismo alambre que se forma el termopar y se recomienda para los hierros constatán y cobre constatán. El segundo tipo, el alambre de compensación, está fabricado de cobre o una alineación níquel-cobre. Es usada principalmente en termopares de platino para reducir el costo. Los forros de alambre de extensión, así como los termopares, permiten la identificación del tipo de termopar de que se trata. Estos forros son fabricados de diferentes materiales. Si los termopares son usados sin los tubos protectores, el tamaño del alambre es un compromiso entre velocidad de respuesta, resistencia mecánica y tiempo de vida. Alambres de diámetros pequeños responden más rápidamente a cambios de temperatura y conducen menos calor desde la unión medida. Esto es un factor de importancia cuando solo es una corta parte del termopar se puede introducir el proceso. La corrosión altera más rápidamente la calibración de alambres delgados y es más fácilmente afectada por no homogeneidades causadas por la deformación y el doblarse, debido al trabajo en frío. El tiempo de respuesta será más rápido en termopares delgados que en gruesos. Los factores determinantes para seleccionar el termopar adecuado en su orden usual son temperatura a ser medida, compatibilidad con la atmósfera que le rodea al termopar, costo, voltaje de salida, grados centígrados en la temperatura de operación y la linealidad. Para algunas aplicaciones los factores serán ordenados en forma diferente. Para una relación lineal, el rango de 0 a 30 grados centígrados deberá ser escogido un termopar tipo K, aunque en muchas aplicaciones los tipos T y J serán seleccionados preferentemente. Si se va a instalar un termopar en un medio ambiente corrosivo, se deberá escoger uno resistente a la corrosión o colocarlo en un termopozo con atmósfera reductora, siempre y cuando la atmósfera del proceso sea altamente oxidante. Los termopares se fabrican en varias configuraciones. Para bajas temperaturas es suficiente tener el ambiente aislado con hule o plástico. Para más altas temperaturas, el aislamiento se lleva a cabo por medio de perlas o tubos de cerámica. Si el alambre es capaz de deteriorar los alambres, se adapta un tubo
ya sea de cerámica o de metal, para proteger al termopar. Las condiciones del medio ambiente influirían también sobre el desempeño de los termopares. Aquí se muestra el comportamiento de los termopares en diferentes atmósferas. El blindaje es una técnica de protección para reducir la interferencia de fuentes de ruido que se producen en los equipos de medición electrónicos que tienen arreglo en modo común. Supongamos que un alambre de termopar ha sido instalado en la misma tubería que una línea de energía de 220 voltios de corriente alterna. La cercanía entre las líneas de energía y las líneas del termopar permite que se induzca una señal en ambos alambres del termopar. Eso crea un problema, ya que se forma un circuito capacitivo resistivo entre el termopar y los cables de corriente alterna, a través de los cuales circula corriente que va hacia el terminal negativo del medidor, el cual crea un circuito entre su terminal negativo y tierra mediante una capacitancia parásita. Para eliminar este problema, se conecta la funda aterrizada directamente hacia la protección, desviando la señal y evitando con esto que la señal entre al medidor por la entrada negativa, como cuando el blindaje no está conectado a la tierra, como ocurriría con un circuito no blindado. El termopozo es el accesorio donde se rosca el sensor de temperatura para aislarlo del fluido del proceso. Al no estar en contacto con el fluido directamente por un lado, nos permite extraer el sensor con seguridad al no estar expuesto a la presión del proceso, y por otro lado se evita la corrosión y daños del sensor. Las formas de construcción de un termopozo pueden ser roscado recto, roscado cónico, bridado recto, bridado cónico, soldable. Fundas y tubos protectores. Se ocupan para proteger a los termopares o RTDs de la corrosión, abrasión y algunas otras condiciones que pudieran dañarlos en los diferentes procesos productivos. Se pueden fabricar de los siguientes materiales: acero al carbón, acero inoxidable tipo 304-316, acero 4140, Inconel, TF 220 grados centígrados, PVC a 105 grados centígrados, cerámica Sigma, cerámica aluminia pura, carburo de silicio. Los RTD o dispositivos térmicos resistivos son sensores de temperatura a los cuales también se les denomina bulbos de resistencia. Su principio de funcionamiento se basa en el aumento de la resistencia eléctrica de los conductores metálicos con el incremento de la temperatura. Midiendo el valor de corriente que circula a través del sensor, se mide la temperatura con precisión. Dentro de las características de un RTD tenemos los siguientes puntos importantes. Exactitud. La mayoría de los RTDs industriales caen en un rango de exactitud de más o menos 0.1 a más o menos 0.5%. Estabilidad. Es la capacidad de un termómetro para mantener y reproducir sus características de resistencia a temperaturas específicas por largos periodos de su rango de operación. Repetibilidad. Es la propiedad o habilidad del termómetro a repetir lecturas en temperaturas seleccionadas dentro del rango de operación del mismo. Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta de un termómetro será el tiempo que tarda en alcanzar el 73% del valor final de la variable. En la figura que se presenta podemos ver la construcción típica de un RTD, el cual consta de un terminal de conexiones, unos alambres de conexión, el elemento de medición, un soporte de aislamiento, una funda metálica y un aislante de porcelana para evitar que se mueva, que además previene de un cortocircuito entre el alambre y su contenedor. A continuación se describirán las partes más importantes del arreglo. Las terminales de conexión pueden ser de tipo conector en la cabeza de conexión, de tipo de desconexión rápida, enchufar o de alambres de conexión. El elemento del sensor puede ser de tipo embobinado en cerámica o vidrio. El RTD estándar es fabricado de platino al 99.99% de pureza y es embobinado sobre un núcleo de cerámica o de vidrio sellado herméticamente formando una cápsula. El alambre de platino es seleccionado para cubrir los rangos de precisión requerida en la termometría. Su alta resistencia a la contaminación y estabilidad mecánica eléctrica permite una intercambiabilidad de elementos sin que se vea afectado su desempeño.
La configuración de los alambres de conexión que se presentan en las hojas de especificación son de 2, 3 y 4 hilos. Se debe saber cuál configuración es compatible con la aplicación que se va a emplear. Se presentan las 3 configuraciones básicas y una variante de la de 4 hilos. Regularmente se coloca un alambre en cada extremo del RTD, pero hay disponibles en 2, 3 y 4 alambres. Cada tipo tiene aproximadamente la misma construcción. Termopozos para los RTD. Un termopozo no es más que un tubo protector que puede ser de cerámica, hierro, inconel, incoloy, acero inoxidable, asteloy, carburo de silicio o algún otro material que prolongue la vida y precisión del termopar. Los termopozos tienen su aplicación cuando las altas presiones y la corrosión son un problema. Circuitos puente con RTD. Mediante la ayuda de la circuitería adicional, los RTD funcionan como transductores eléctricos, convirtiendo los cambios de temperatura en señales de voltaje mediante cambios de resistencia. Por ejemplo, un circuito puente de Wheatstone es un arreglo de 4 resistencias que en condiciones iniciales tienen el mismo valor y se genera un cambio de voltaje al detectarse cambios en el valor de alguna de las resistencias. Normalmente, este tipo de arreglo, 3 resistencias permanecen fijas y la cuarta es una resistencia variable, y el RTD es la resistencia variable de este circuito puente. Cuando se conecta un RTD a un circuito puente, normalmente este se encuentra alejado a una cierta distancia, la cual puede allegarse lo suficientemente lejana como para que los alambres conductores sean considerados como resistencias. En el presente circuito, la resistencia de los alambres A y B que conectan al puente con el RTD forman parte del brazo sensor y sus valores de resistencia se suman a este. Esto ocasiona que la lectura sea errónea, ya que se está incluyendo la resistencia de los cables de conexión, los cuales no son parte de la resistencia del sensor. Aunque el error de medición fuera eliminado calibrando el instrumento, debido a cambios de la temperatura ambiente puede inducirse un error, ya que el coeficiente de temperatura del alambre de cobre cambia su resistencia casi un 40% a 100 grados Celsius. Ventajas y desventajas de los RTD. Entre las ventajas tenemos: los RTD son muy exactos. De hecho, en el rango de temperatura de menos 259 a 631 grados Celsius, la IPTS especifica un RTD platino como un instrumento primario de medición de temperatura. Por otra parte, los RTD de grado laboratorio son aún más sensitivos. Sus ventajas más obvias son pequeño tamaño, respuesta rápida y muy buena exactitud. Entre las desventajas tenemos: los RTD son caros y complejos, requieren de un circuito puente, un suministro de energía y un instrumento para medición de voltaje de salida para trabajar correctamente. Otros problemas que se presentan es debido a los flujos de corriente a través del RTD, mientras este está conectado en el circuito puente. Esta corriente causa que el elemento se caliente. A esto se le denomina autocalentamiento. En ciertas aplicaciones, el autocalentamiento del RTD disminuye su exactitud significativamente. Termistores. El termistor es un dispositivo semiconductor, el cual tiene un coeficiente de temperatura negativa en contraste con el coeficiente positivo que presenta la mayoría de los metales. Además, la resistencia sigue una variación exponencial con la temperatura en vez de una relación polinomial. Los termistores son otro tipo de termómetros de resistencia y consiste en resistencias variables con respecto a la temperatura, pero no están basados en conductores como las RTD, sino en semiconductores. En un termistor, si su coeficiente de temperatura es negativo, se denomina NTC, mientras que, si es positivo, se denomina PTC. Los termistores se encuentran catalogados en dos tipos: los directamente calentados y los indirectamente calentados. El tipo directamente calentado es llamado algunas veces autocalentado, como se puede apreciar en el diagrama A, ya que el calor que recibe es la temperatura ambiente a la que está expuesto o de la propia que genera el paso de la corriente por el termistor, o ambas.
En el tipo indirectamente calentado, el diagrama B, el calentamiento es producido principalmente por un elemento calefactor del tipo eléctrico, como un filamento de alambre, o por estar montado en un disipador de calor. En este caso, los efectos de la temperatura ambiente son mínimos o prácticamente nulos, ya que el calefactor y el termistor se encuentran contenidos en una cápsula al vacío. La principal característica de este tipo de resistencias es que tienen una sensibilidad 10 veces mayor que las metálicas y disminuye su resistencia al aumentar la temperatura. Características básicas de los termistores. El termistor tiene varias características básicas que son de interés. Entre estas se incluyen la resistencia fría, la resistencia caliente, la resistencia contra temperatura, voltaje contra corriente y corriente contra tiempo. Resistencia fría. Este término es usado debido a su sensitividad a la temperatura. La resistencia de un termistor depende de si está frío o caliente. El termistor resistencia fría denota que la resistencia se mide a una temperatura ambiente, por ejemplo, a 25 grados Celsius. Condiciones en las cuales la corriente que pasa por el termistor no causa ningún autocalentamiento apreciable. En esta temperatura, el termistor tiene un valor de resistencia, el cual es llamado valor de resistencia fría. Resistencia caliente. La resistencia caliente es lo opuesto a la resistencia fría, y es el valor de resistencia que tiene el termistor cuando es calentado por algún elemento calefactor, aunque parte de este calor sea resultado de la corriente que fluye a través del termistor. En termistores con coeficiente de temperatura negativo, el valor de resistencia caliente es menor que el valor de resistencia fría, y en termistores de coeficiente de temperatura positivo, el valor de la resistencia caliente es mayor que el valor de la resistencia fría. Resistencia contra temperatura. Es la respuesta del termistor a cambios en la temperatura. Por ejemplo, la resistencia de un termistor de coeficiente de temperatura negativo que disminuye cuando la temperatura aumenta, cuya acción corresponde a un termistor tipo NTC. Voltaje contra corriente. De particular interés es la curva de voltaje corriente de un termistor. En la siguiente figura se muestra esta característica. Al inicio de la curva, el voltaje se incrementa grandemente hasta llegar a E2, mientras que la corriente que fluye por el termistor permanece casi constante, a un cierto nivel I1. El voltaje se incrementará hasta el valor dependiendo del tipo y tamaño del termistor. Después del punto I1, la corriente se incrementa y el voltaje empieza a disminuir, hasta llegar al nivel E1, en el cual la corriente alcanza su máximo nivel permitido I2. Este decremento de voltaje es en respuesta a un incremento en la corriente. Esto indica en una región de resistencia negativa entre los puntos E2 y 1 y E1 y 2. El valor de la resistencia entre 0 y el punto E2 es positiva. La presencia de tal pendiente en las características de conducción sugiere el uso del termistor como un dispositivo activo simple, empleado en osciladores, amplificadores e interruptores. Corriente contratiempo. Un retardo térmico aparece en los termistores cuando le aplicamos un voltaje. La corriente que circula a través de este no alcanza su valor instantáneamente, sino hasta un tiempo después. Esto es debido a un efecto acumulativo. Cuando el voltaje es aplicado en un termistor NTC, la resistencia fría limita la corriente a un valor relativamente bajo, pero después de cierto tiempo, esta corriente causa un calentamiento interno que hace disminuir su resistencia del termistor, lo cual permite que aumente la corriente que está circulando. La variación de corriente contratiempo como respuesta a un escalón de voltaje aplicado al termistor es usualmente especificada para una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Esta característica de respuesta dependerá del tipo y del tamaño, así como del voltaje aplicado y de la resistencia del circuito. Y se pueden tener tiempos de respuesta desde unos cuantos milisegundos a varios minutos. Aplicaciones. Las aplicaciones de los termistores se pueden dividir entre las que están basadas en un calentamiento externo del termistor
y las que se basan en calentarlo mediante el propio circuito de medida. Entre estas últimas se encuentran las aplicaciones en medidas de caudal, nivel y vacío, y el análisis de la composición de gases. Todos ellos son casos en los que varía la conductividad térmica del medio alrededor del transmistor. También se usa en el control automático de volumen y potencia, la creación de retardos de tiempo y la supresión de regímenes transitorios. El empleo de termistores en lugar de termopares o RTD en la medición de temperatura muchas veces es ventajoso, ya que se pueden emplear dos sensores, de los cuales uno de ellos mide la temperatura del proceso y la otra se mantiene a una temperatura de referencia. Otra de las aplicaciones de los termistores ha sido como compensadores de la temperatura en aplicaciones con termopares y en circuitos electrónicos, aunque dada su poca linealidad, no permite hacer estas compensaciones en rangos muy amplios. De cualquier manera, es una buena alternativa, ya que tiene un buen tiempo de respuesta y un bajo costo, aunque los circuitos integrados lo vienen desplazando hoy en día. Circuitos integrados para medición de temperatura. La innovación más reciente en la termometría ha sido el diseño de transductores de temperaturas con circuitos integrados. Estos se encuentran disponibles tanto en configuraciones de salida de voltaje como en corriente. Ambos entregan una salida que es linealmente proporcional a la temperatura absoluta. Estos dispositivos proporcionan una forma conveniente de producir señales analógicas de voltaje en función de la temperatura. Excepto por el hecho de que entregan una salida lineal, estos dispositivos comparten las mismas desventajas de las demás, como son autocalentamiento, fragilidad, además de requerir una alimentación externa. En resumen, ningún transductor es el mejor en todas las situaciones de medida, por lo que tenemos que saber cuándo debe utilizarse cada uno de ellos, mientras que para seleccionar el sensor adecuado se deberá tomar en cuenta la aplicación y el presupuesto que se tenga. A continuación se presenta una tabla que contiene las ventajas y desventajas de cada uno de los componentes expuestos en este video, donde el termopar tiene como ventajas el autoalineamiento, es simple, es robusto, económico, tiene amplia variedad de formas físicas y una amplia gama de temperaturas, donde algunas desventajas son que es no lineal, tiene bajo voltaje, requiere referencia, tiene mínima estabilidad y es menos sensible. Entre las ventajas de los RTD están que es más estable, es más exacto, es más lineal que los termopares. Entre las desventajas tenemos que es caro, requiere de fuente de alimentación, tiene cambios pequeños de resistencia, tiene una baja resistencia absoluta y es autocalentable. Por otra parte, las ventajas que tiene el termistor son salida alta, es rápido y medición en 2 hilos. Entre sus desventajas tenemos que es no lineal, tiene rango de temperatura limitado, es frágil y requiere de una fuente de alimentación, además de que este es autocalentable. Y por último están los sensores de circuitos integrados, donde algunas de sus ventajas son que es más lineal, tiene valores más altos en su salida y es más económico. Y sus desventajas son que está limitado a temperaturas menores a 250 grados Celsius, requiere fuente de alimentación, es lento, tiene configuraciones limitadas y es autocalentable. En nombre de mi compañera y yo, esperamos que la información descrita en este video haya sido de ayuda. Nos vemos en otra ocasión.